solicitamos alguna información del Comité de Protección de los Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras y del artículo 19 para elaborar este informe sobre la libertad de expresión que está en riesgo en México. Y como bien decías, México es el tercer país más peligroso para los periodistas en el mundo, solo por abajo de Irak y Siria. ¿Cuáles son las cifras que tú tienes, Heidi, para hablar para hacer esta afirmación de este tamaño, de acuerdo con los datos que dices, obtuviste a través del Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras y de artículo 19? Estas cifras son de enero de 2000 a septiembre de 2021. En México actualmente hay 142 periodistas asesinados en este periodo. Pueden ver, a veces hay muchas críticas en donde dicen que es muy bajo comparado con la violencia en México, pero ya que lo ponemos a nivel mundial, ¿cómo estamos? Estamos muy mal. Solamente por debajo de dos países que han vivido guerras y ocupaciones largas y guerra civil larga también. Combinación entre Pfizer y AstraZeneca prácticamente ya se demostró en Europa por cuestiones más políticas que por otra situación, sí funciona, porque muchos países pues ya no quisieron aceptar a AstraZeneca por la cuestión del Brexit, y entonces recibieron una de AstraZeneca y una de Pfizer, y lo que está resultando es que es una combinación efectiva. En otros países, Argentina, por ejemplo, nunca llegó a la segunda dosis de Sputnik, y entonces están combinando una vacuna de Sputnik con otra vacuna. En República Dominicana están combinando la vacuna de Sinovac con Pfizer. Da la impresión de que sí se puede mezclar. Ahora, todavía no están los estudios como para poderlo recomendar, y tampoco es conveniente que la gente tome sus propias decisiones, porque pues los mismos médicos no conocemos cuáles son los efectos colaterales de una combinación en particular. Y lo que creo que se debe hacer es esperar a los resultados que está viendo cada día, pues por la necesidad de muchos países de que no tienen las segundas dosis del primer biológico. Argentina es el ejemplo clásico. Pero pues es una buena noticia lo que mostró AstraZeneca y Pfizer, porque pues permite que con tantas vacunas pudiera haber mezclas con lo que se pudiera completar esquemas de vacunación, que por cierto, con una vacuna única, una dosis como la de Johnson & Johnson o con la de CanSino, parece ser insuficiente. O sea, las vacunas monodosis parecen no ser eficientes. A todo tu público, a todos tus radioescuchas y todas las personas que te siguen, efectivamente, Enriqueta Jiménez, Queta Jiménez, la prieta linda, como la conocíamos todos, por cariño, falleció a los 88 años, como decías, de causas naturales, y fue en su casa de aquí de la Ciudad de México. Esto fue confirmado por su familia, que bueno, pues sabemos que es una actriz y una cantante de la época de oro del cine mexicano, hermana de Flor Silvestre, que falleció el año pasado, el 25 de noviembre. Entonces, bueno, pues es unas hermanas que eran parte del cine, de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, de la música mexicana. ¿Qué lugar deja en la música regional mexicana esta mujer que logró, por cierto, y tú lo recordarás mejor que nosotros, sacar a Juan Gabriel de la cárcel de Lecumberri cuando estaba acusado de un robo? Era muy joven Juan Gabriel. Es correcto, Pepe. Ellos se conocieron a la prieta, le dieron, por algún contacto, le dijeron que había un chico ahí que quería pues platicar con ella. Entonces lo fue a visitar a la cárcel, ella cuenta, porque le dolió mucho, evidentemente, el fallecimiento de Juan Gabriel, y escribió incluso un texto que está en las redes, donde ella decía que pues lo conoció entre cuatro paredes, pero su cuerpo era el que estaba ahí, porque sus ganas de triunfar estaban fuera. Entonces ella, a través de sus contactos, lo ayudó a salir de la cárcel, porque además era un delito menor. Claro, primero pues es un hecho, como tú lo has ido comentando en días pasados, un hecho lamentable en donde 3 personas perdieron la vida, y a causa de las lluvias, el sismo, hubo un desgajamiento precisamente del cerro, afectando algunas viviendas. Ya se desalojaron las que están en riesgo. Hay que desalojar más viviendas porque hay todavía otro pedazo de cerro que tiene riesgo de que con más lluvias pueda tener también otro desgajamiento, y hay que, pues primero que nada, pues evitar cualquier afectación a las familias que viven en esta zona. Ya se está trabajando con ellos, hay varios albergues que están a disposición para que se puedan reubicar temporalmente algunas familias. Son cerca de 172 casas o familias, 172 familias, porque algunas son viviendas de 2 o 3 niveles, que están en zona de riesgo, y
se les está apoyando para, primero, pues, reubicar, y segundo, para que puedan tener ellos un espacio más adelante en conjunto con el gobierno de México, con el gobierno federal, para que puedan tener pues un espacio de vivienda para poder ser reubicados. Para impedir los abortos, el derecho, ahí sí es legal el aborto. En México se descriminalizó el aborto, pero en España es legal el aborto. Y lo que están diciendo es que muchas clínicas, médicos, enfermeros, están en contra de estos abortos, y por lo tanto muchas mujeres pues no pueden abortar, pues porque no hay hospitales y no hay médicos y no hay enfermos propicias, pues sí, que no pongan en riesgo su vida. Exacto, mencionan que en Zaragoza y en toda la región alrededor de la región de Aragón, pues es muy difícil encontrar hospitales públicos o médicos o enfermeras que asistan a las mujeres en esta operación. Entonces las fuerzas conservadoras, fíjate, están utilizando este tema de la objeción de la conciencia para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Y ahí es donde entra el tema de México, que me parece muy interesante. Primero, la Corte hace unos días, tú lo dices bien, descriminalizó, declaró inconstitucional que se criminalice a las mujeres. Que metan a la cárcel a mujeres por abortar. Y a los médicos y personal sanitario que las asistan. Hay Eso es solamente 4 estados de la República donde está despenalizado el aborto. Así es. Pero hay 28 en donde no. Exacto. Entonces, bueno, las mujeres podían ir a la cárcel por realizarse un aborto, y entiendo que hay mujeres en las cárceles en México por haber realizado un aborto. Lo que dijo la Corte, esto es inconstitucional. Muy bien, primer paso, entonces no se mete a la cárcel ni a las mujeres que aborten ni al personal médico que las asista. Y a esta semana lo que hemos visto es a la Corte hablando del tema, como tú dices, del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que dice que los médicos tienen el derecho a la objeción de conciencia. Eso dice ahora el articulado. Exactamente, pero entonces lo que dicen los ministros, oiga, no puede estar definido la objeción de conciencia así de general, tiene que haber límites a la objeción de conciencia, porque si no, nos puede pasar lo que dice el artículo del New York Times del día de hoy, es decir, que una mujer vaya a interrumpir el embarazo y no encuentre en un hospital público o privado quien se lo realiza, porque todos son objetores de conciencia. Entonces hay que ponerle límites. Por ejemplo, la Corte menciona el derecho es un derecho individual, no institucional. ¿En qué sentido? Que el médico A o B o C puede decir, pues sí, yo soy objetor de conciencia, pero el hospital del Seguro Social o del ISSSTE o la clínica privada no puede decir, este es un hospital de objeción de conciencia, sino que tiene que haber en ese hospital médicos dispuestos a hacer, médicos que no estén dispuestos a hacerlo, pero médicos que también sí estén dispuestos a hacerlo. Por parte de Estados Unidos y por parte de México a los haitianos, y que Blinken le haya explicado, el secretario de Estado, a Ebrard, que pues hubo una mala información para los que controlan o para los que manejan a los haitianos, o los que los organizan, pues no es suficiente, Pepe, para justificar este maltrato. Creo que aún considerando que los programas de empleo o Sembrando Vida funcionasen, que no funcionan, ya está aprobado en el caso de México, se está hablando de largo plazo, y el hambre no es de largo plazo, Pepe. El hambre es de hoy, estamos en presencia de una crisis humanitaria, y pues en vez de estar hablando en la cumbre latinoamericana de cosas como la agencia espacial, bien podrían haber tocado el tema migratorio, que por cierto ni siquiera mereció una palabra de los mandatarios, ¿sí? Habría formas de hacer que cada país recibiera una cuota de haitianos, qué sé yo, pero lo primero, defender los derechos a no ser maltratados de estas personas que están aquí, pues no por su gusto, ¿no? Entonces México, desde tu punto de vista, no está tomando en serio la dimensión de esta crisis migratoria, que es ya humanitaria. Pues está tomando medidas que me parece que no funcionan.